Listo. Ahora sí. Bueno, como les seguía hablando, nosotros tenemos que conocer y ir repasando anteriormente. Bueno, todo empieza desde lo que es la implantación más que todo. Dentro de esta implantación y cómo se empieza a formar el huevo o cigoto, esto se da a partir de dentro de las 30 horas, este cigoto se va a empezar a dividir en varias estructuras. Dentro de ello, dentro de las 30 horas, va a ser esta célula, se va a dividir en dos partes. Dentro de las 40 horas se va a dividir en cuatro partes. Y así sucesivamente. Al tercer día, por ejemplo, es entre los 12 y 16 días. En una fase temprana y en una fase tardía después va a ser la formación de lo que es la mórula. Esto hablamos un promedio de lo que es 28 a 32 días. Después, como todos ya conocemos, involucra aquí lo que es el blastocele. Blastocele prácticamente es la parte, se podría decir, del contenido, en este caso de esta célula, y el blastocisto o blastocito, que en este caso está de entre, ya hablamos aquí de días, ya no hablamos de horas, hablamos de lo que es entre 4,5 o en este caso 4 días a 5 días, en la cual se implanta, ¿no? Y comienza en todo lo que es la primera semana. Después seguimos y hablamos de lo que es, no sé si se acuerdan, el disco bilaminar, en la cual aquí se efectúa lo que era el hipoblasto y el epiblasto. Ese es el disco bilaminar que arranca desde la segunda semana. Después seguimos avanzando y llegamos a una etapa muy importante en lo que es la tercera semana, en la cual va a haber la etapa de la gastrulación. Esta etapa es muy importante ya que aquí van a pasar distintos procesos, dentro de los cuales este epiblasto e hipoblasto se van a convertir en esta etapa de gastrulación en tres capas trilaminares, en la cual tenemos al ectodermo, mesodermo y endodermo. Como bien ya conocemos, ectodermo, ecto, fuera, mesodermo, parte interna o casi interna, y el endodermo si es totalmente interno. ¿Qué estructuras se abarca a futuro, en este caso, o como se le dice, los primordios de cada estructura? Tenemos que, como les dije, vamos de adentro hacia afuera. Endodermo, estructuras internas, netamente internas. Hablamos de tráquea, bronquios y pulmones, que es lo que abarca en esta sesión. Tenemos, ¿qué más? Tenemos las glándulas, tenemos amígdalas, tenemos a la faringe, tenemos al hígado, páncreas, vejiga, etc. Si hablamos de lo que es el mesodermo tiene varias estructuras, pero dentro de las cuales las que más se caracterizan son los músculos, ya sea el esquelético, estriado. También hablamos de los tejidos conjuntivos, ¿sí? Y bueno, y de lo que es el ectodermo es hacia afuera, lo que lo recubre a. Dentro de ellos hablamos de quién. Si hablamos de la parte superficial del ectodermo, ¿qué abarca? Abarca epidermis, abarca pelo, uñas, glándulas cutáneas, mamarias, oído interno, cristalino, etc. Esa es la diferencia. Entonces, para poder comenzar a hablar de lo que es embriología del aparato, es muy importante, en este caso, conocer ese disco trilaminar, ya que aquí lo que sí va a involucrar es lo que es el endodermo y el mesodermo. Ahora vamos a darle a la siguiente diapositiva.
Listo. Entonces, como hablamos, dentro del desarrollo de una etapa inicial del aparato respiratorio, tenemos lo que es endodermo y mesodermo. ¿Se acuerdan que en el mesodermo había mesodermo esplácnico y mesodermo somático? En este caso, el que va a ser importante aquí es el mesodermo esplácnico. ¿Sí? Dentro del endodermo vamos a hablar sobre lo que es laringe, tráquea, bronquios y netamente pulmón, que ese es el tema de ahora. Y tenemos lo que es cartílago, músculo y tejido conectivo, que es parte de mesodermo. Luego, como les dije, todo esto va a comenzar a la cuarta semana. No se olviden, cuarta semana inicia lo que es el aparato respiratorio. Esto siempre preguntan, ¿qué abarca endodermo? Laringe, tráquea, bronquios, pulmón. ¿Qué abarca mesodermo esplácnico? Cartílago, músculo y tejido conectivo. Esto sí es básico, siempre lo preguntan, ¿sí? Y bueno, y la semana, ¿no? Que la semana es muy importante. Ya, bueno, continuamos de lo que es dentro del desarrollo. Igual seguimos en el desarrollo inicial. No sé si ustedes se acuerdan que dentro de lo que es el progreso, en este caso, del nuevo individuo, hablamos de intestinos también. Hablamos de un intestino anterior, medio y posterior, y cada uno abarca ciertas estructuras. Ahorita el intestino que más nos llama la atención y el que es principal en el aparato respiratorio es el intestino anterior, dentro del cual va a pasar algo muy importante casi a la mitad de la cuarta semana. ¿Qué es lo que sucede? No sé si ustedes recuerdan que en anatomía se conoce que la tráquea está en una posición anterior al esófago. Entonces, parte de lo que es el intestino anterior va a formar parte de lo que es el esófago. Y en una parte posterior, perdón, y una parte anterior va a formarse lo que es la tráquea. Pero lo que acá va a limitar o lo que va a dar a conocer la tráquea es este de acá, el surco laringotraqueal. O en otras literaturas lo conocen como una hendidura laringotraqueal. Esta hendidura va a tratar de evaginar, realiza una evaginación y empieza a dar lo que es el esbozo. Este esbozo, o también se le conoce como yema respiratoria, esbozo pulmonar o yema respiratoria. Ojo, como pueden ver acá, mitad de la cuarta semana aparece el surco laringotraqueal. No se olviden, cuarta semana, surco laringotraqueal, que es este de acá, o hendidura laringotraqueal, dentro de la cual va a formar lo que es el esbozo pulmonar o la yema respiratoria, ¿sí? Entonces, con el pasar del tiempo, siguen las semanas, siguen los días y entramos a la quinta semana en la cual esta hendidura se cierra totalmente, se unen estos pliegues. ¿Y qué es lo que pasa más bien con este esbozo pulmonar? Empieza a dividirse, empieza su división, en la cual hace que sus pliegues, estos pliegues anteriores de lo que es en este entonces intestino anterior, se empiecen a cerrar, se empiecen a fusionar. Dentro de ello va a formar el tabique laringotraqueal, o en este caso ya cambia a lo que es al tabique traqueosofágico. Al formar este tabique traqueosofágico se produce la división de lo que es intestino anterior y de lo que es tráquea, ¿sí? Entonces, en la quinta semana también empieza a dividirse este esbozo pulmonar. Se empieza a dividir y va a formar las famosas yemas bronquiales. Estas ya son las yemas bronquiales y después empieza a crecer ya todo lo que es la parte de los bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares y viceversa, ¿no? Continuamos entonces. Miren, acá, justo, tenemos qué cosa.
Cuarta semana y quinta semana. ¿Qué sucede en la cuarta semana? Empieza el desarrollo de. Acá tenemos un feto dentro de las cuales tenemos que está en la cuarta semana. Esta se le conoce como las somitas. Estos que van a ser los arcos faringios, y de los arcos faringios van a darse a conocer, de los arcos faringios van a darse a conocer prácticamente lo que es ciertas estructuras para el aparato respiratorio. Entonces, esta es la división de lo que es en el feto, esta es la división de lo que es intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. ¿Ya? Como les dije, intestino anterior, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar a lo que es un divertículo laringotraqueal, ¿sí? Entonces, aquí va a empezar a originarse lo que es parte de el aparato respiratorio, con lo que son los esbozos pulmonares, con lo que es prácticamente esbozos pulmonares, las yemas bronquiales principales, secundarias y la continuación de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, miren, acá tenemos en una relación tenemos los arcos faringios. Dentro de estos arcos faringios es muy importante que ustedes conozcan que estos arcos va del 1, 2, 3, 4, no hay 5, el 5 no aparece, debido a que el 5 no llega a formar parte o no llega a dar origen de una estructura. Cada arco faríngeo va a dar origen a ciertas estructuras, ¿sí? Entonces, justo aquí te acuerdas de que se evagina lo que es el surco laringotraqueal. Aquí, ¿en qué semana estás? Aquí estás en la cuarta semana. Cuarta semana. ¿Por qué? Porque aquí empieza ya a formarse lo que es, o se empieza a dar a conocer lo que es ya la tráquea en sí. Entonces empieza la evaginación, como les había explicado, la evaginación para que se forme lo que es la yema en este caso respiratoria, ¿no? Al formarse esta yema respiratoria, después los pliegues se van a unir y, bueno, va a formar lo que es en sí ya la misma tráquea. Acá tenemos a lo que es primordio de esófago, que al momento de que se cierran estos pliegues, va a dar a conocer lo que es ya el tabique laringotraqueal prácticamente. Y ahí se va a dividir lo que es esófago con tráquea, ¿sí? Después lo demás, esto interno, parte de lo que es la eminencia hipofaringea, que va a formar parte de lo que es ya esófago, de lo que es también la glotis, todo lo que es parte de la lengua, ya sea medial o ya sea distal, ¿sí? Continuamos. Entonces, acá más de lo mismo que ya les había comentado, es, acuérdense, cuarta semana, intestino anterior, dentro de las cuales en la cuarta semana empieza el surco laringotraqueal para que se forme el esbozo pulmonar. Se forma este esbozo pulmonar y al pasar a la quinta semana, los pliegues se juntan, los pliegues se fusionan para formar lo que es el tabique traqueosofágico y así dar a conocer en la quinta semana pues ya las yemas bronquiales primarias. ¿Sí? Miren, acá hay otra imagen, justo de lo que les estaba comentando. Acá han hecho un tipo corte transversal. Ojo, miren, acá hablan de un endodermo dentro de las cuales, ¿qué se habla en un endodermo? ¿Recuerdan? En un endodermo se da a conocer qué cosa. Se da a conocer lo que es los pulmones, la tráquea, toda la parte interna, ¿sí? Y el mesodermo esplácnico, que es lo que lo recubre, ¿ya? En este caso que es faringe y los distintos órganos. Entonces, en un corte transversal, les dije que esto de acá viene a formar parte del intestino anterior. Si forma parte del intestino anterior, haces un corte transversal
empieza la evaginación aquí, y mira, te empieza a evaginar, se empieza a dar a conocer el surco o la hendidura laringotraqueal. Entonces, o bueno, traqueoesofágica también, ¿no? Al momento de presentarse esta hendidura, después estos pliegues se van a fusionar, como puedes dar a conocer acá, en este corte transversal. Pero mira, ya tenemos acá la yema pulmonar. Ya divides acá lo que es esófago y lo que es yema pulmonar. Según ello, como te dije, se fusiona y después viene a dar a la división netamente de lo que es esófago de tubo laringotraqueal. Pero en esta quinta semana ya se da a conocer lo que son las yemas faríngeas primarias. ¿Sí? Eso sí, muy claro. Cuarta semana sucede tal cosa. ¿Qué sucede? La hendidura, en este caso traqueosofágica, y lo que es y en la quinta semana, ya que hay presencia de qué? De yemas faríngeas primarias, de yemas pulmonares en este caso, o bronquiales, más que todo, yemas bronquiales primarias, y ya se cierra lo que es, en este caso, ya se cierra o ya se fusionan estos pliegues para dar a conocer al tubo laringotraqueal con el esófago. Dentro de lo que es el desarrollo de la laringe, viene a formar parte de lo mismo. ¿En qué? En que en endodermo, el endodermo, todo lo que es lo de adentro, la parte interna de los órganos, entonces el endodermo va a dar lo que son. En este caso hablamos de lo que es laringe, revestimiento interno de lo que es laringe. Y ¿se acuerdan qué formaba parte? Cartílago y músculos. Los cartílagos y músculos forman parte de mesodermo. Acuérdense, músculo. Músculo siempre va a ser meso. Músculo siempre va a ser mesodermo. Entonces, hablamos de qué? De un mesénquima del cuarto y del sexto arco faríngeo. Miren, justo acá, cuarto y sexto arco faríngeo van a formar parte de lo que es la laringe. Ojo, esta es una visión superior. Miren, están acá, ¿ve? Esta es la división. Mira, acá lo estás viendo de un lado o de un plano prácticamente lateral, se podría decir. Y miren, y acá ya es como que lo estás viendo desde la parte, o sea, prácticamente de arriba hacia abajo, superior, ¿sí? De lo que es. Y acá están los arcos faríngeos. Miren, y acá tú lo ves, ya que tú lo ves de afuera, pues, ¿no? Esta zona es la que estás viendo. Acá están los arcos faríngeos, ¿sí? Entonces va a haber lo que es parte de la lengua, parte de lo que es la faringe, y aquí que va a formar parte de lo que es laringe, ¿sí? Entonces, decimos que en el revestimiento interno de la laringe vamos a dar a conocer que esto o su primordio es el endodermo. Y el cartílago y músculo, acuérdense, es mesodermo y estos van a formar parte de lo que es el cuarto y el sexto arco faríngeo. Entonces, miren, justo esto ya es para la parte un poco más anatómica de cómo se da a conocer, ¿no? Tenemos lo que es parte de la epiglotis, tenemos el hueso ioides, tenemos a la membrana tiroidea, a la tiroides, y a todo lo que conforma en lo que es la tráquea, el cartílago cricoides, los músculos cricotiroideos, la membrana o ligamento cricotiroideo, no, tiroide, cricotiroideo, perdón. ¿Sí? Y dentro de lo que son los músculos en este caso, o en este caso son las cuerdas falsas y las cuerdas verdaderas, cuerdas vocales falsas y verdaderas, que en este caso van a darle lo que es, o esto que forma parte de lo que es la laringe para dar a conocer la voz. Estos espacios también que son importantes.
Y bueno, esto es lo que es ya en la parte ya anatómica, pero de ya de un, de un, ya no de un feto, sino ya de una persona, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el desarrollo de la laringe, igual, esto sucede a la par entre la cuarta y la quinta semana, donde se producían en el cuarto y sexto arcofaringio. Esto es muy importante, ¿sí? Y estos arcofaringios, ¿de dónde provienen? De las células de la cresta neural. En este caso, en el divertículo respiratorio. ¿Ya? Ahora, dentro de estos cartílagos que se dan a conocer, como has podido ver en la parte anatómica, tenemos o va a dar origen a qué cosa? A la parte de cartílago tiroides, cartílago cricoides y a los aritenoides, que los aritenoides se ven en una visión posterior. Y estos que van a constituir el soporte esquelético de la laringe. O sea, tenemos en este caso cartílago tiroides, cricoides y en este caso, bueno, los aritenoides, ¿no? Que, bueno, acá no se puede apreciar, pero ya más o menos por anatomía conocemos dónde se encuentran, ¿sí? Simultáneamente la formación de estos cartílagos va a proliferar para lo que es el epitelio laringio y se genera una oclusión. O sea, acá ya empieza lo que es la formación de dichos cartílagos debido a los arcos faringios, para que dé a conocer lo que es la laringe. Acuérdense, soporte esquelético de la laringe son tiroides, cricoides y aritenoides, los tres cartílagos que ya conocemos, ¿sí? Ahora, la epiglotis, que, bueno, tú lo notas para la parte de lo que es la eminencia hipofaringea, no sé si te diste cuenta en esta parte de acá. Acá está, eminencia hipofaringea. Esto va a formar parte de la epiglotis, esta eminencia hipofaringea. Va a formar parte de lo que es la epiglotis. Y esto se va a ayudar con lo que son la parte de los arcos faringeos, el tercero y el cuarto. Y mira, y todo tiene concordancia. ¿Por qué? Porque tienes a lo que es epiglotis, y epiglotis está un poco más superior a lo que es, en este caso, laringe y lo que es faringe. Si te das cuenta, miren, si te das cuenta, esto es epiglotis. Epiglotis va a abarcar ¿qué cosa? Va a abarcar tercer y cuarto arcofaringe, ¿sí? ¿Y laringe qué va a ocupar? Laringe va a ocupar cuarto y sexto arcofaringe. Mira, y ahí se empieza a formar todo. ¿Por qué? Porque más adelante o anterior, o en una visión anterior, vas a tener a la tráquea. Vas a tener acá lo que es el esófago y vas a tener lo que es la laringe también, con faringe, y de ahí se va a empezar a formar todo, porque acá ya tienes a los esbozos para lo que es a futuro, lo que es la lengua, ¿sí? Entonces, todo, todo es tan, todo es tan perfecto, se podría decir, y todo tiene una similitud y una concordancia al momento de ver estos temas, ¿no? Acuérdense, epiglotis, ¿dónde se va o quién es el primordio de lo que es o qué te da a conocer la eminencia hipofaringea? Epiglotis. Eminencia hipofaringea, epiglotis. ¿Quiénes son los que dan a conocer o quiénes son los que abarcan la eminencia hipofaringea? El mesénquima de lo que son la parte de los arcos tercero y cuarto arcofaringio. Tercer y cuarto arcofaringio van a abarcar parte de lo que es la eminencia hipofaringea. Y esto a futuro va a dar a conocer lo que es la epiglotis. En el cuarto y en el quinto espacio, que va a dar a conocer lo que es la laringe. ¿Sí? Continuamos. Miren, acá, desarrollo igual. Seguimos con el desarrollo de la laringe. El agujero ciego no se toma en cuenta hasta el momento, pero miren, esta eminencia hipofaringea tenemos cuarta semana y la quinta semana. Miren la diferencia, cómo cambia. ¿Por qué? Porque ya se empieza a desarrollar, ya se empieza a dar a conocer
o ya se empiezan a formar las estructuras. En este caso, ¿qué les dije? Empieza a dar a conocerse lo que es el esqueleto de la parte de los cartílagos o el esqueleto de la laringe. ¿Qué va a formar? Los aritenoides por adentro. ¿Por qué? Porque esta es una visión superior y por dentro de. Si estuviera en una visión para la parte anterior, ahí diéramos a conocer lo que es quizá tiroides, el cartílago tiroides y el cricoides. Pero por este momento, como estamos por dentro, miren, estamos viendo tumefacciones de lo que es el aritenoides. Y miren, justo, ¿por dónde? Por la hendidura laringotraqueal. Acá ya empezó. ¿Por qué? Porque estamos en cuarta semana. Pasamos a la quinta y aquí ya se cierra, pero da a conocer lo que son la parte del esqueleto del aritenoide. ¿Sí? Después, ya teniendo lo que es epiglotis, ya que el epiglotis va a empezar a tornarse de una forma alargada para poder, en este caso, obtener lo que es la tumefacción epiglótica y dar a conocer lo que es la epiglotis, que va a ser el impedimento, entrada o salida de lo que es ya sea alimento o aire, ¿no? En este caso, tenemos aquí, en la sexta semana, ya se formó la epiglotis. Aquí ya está formada la epiglotis. Y debajo de, tenemos el orificio laríngeo. Entonces, para la décima semana, ya está mucho mejor y ya está más cercano a lo que nosotros conocemos como. Por ejemplo, miren, acá tenemos amígdala palatina. Amígdala palatina ocupa parte de lo que es la segunda o el segundo arco faríngeo, ¿sí? Acá tenemos ya lo que es la raíz de la lengua, que se acuerdan que estaba en un comienzo para la parte superior, se podría decir, de esta imagen en la cuarta semana, que dabas a conocer, te vas a conocer a la yema, ya sea proximal y distal de lo que es la lengua. Miren, y acá ya está. Acá ya se formó parte de lo que es la raíz de la lengua. Ya está en la décima semana, ya se formó completamente lo que son los cartílagos laringeos. O sea, ya hay parte o ya está listo lo que es el esqueleto de, en este caso, de la laringe, ¿no? Entonces, ya conocemos que a la cuarta semana se da a conocer, en primer lugar, ¿qué cosa? Se da a conocer lo que es todo el aparato respiratorio, ¿sí? Tenemos ya las divisiones. ¿Qué sucede a la cuarta semana? Sucede lo que es la hendidura traqueosofágica. Listo, tenemos esto. Ojo, hendidura laringotraqueal o traqueosofágica no habría problema. Es lo mismo, depende de la literatura, ¿sí? Ya, tenemos esa. También tenemos qué cosa, a la cuarta semana, que también se realiza. Se realiza lo que es la epiglotis. ¿La epiglotis de dónde viene? Viene de la eminencia hipofaringea. Ojo, ya la tenemos acá, ya se empieza a dar a conocer. ¿Dónde o qué arcos faringeos abarcan? El tercer y el cuarto arco faríngeo. Y a la vez, el cuarto arco faríngeo con el sexto arco faríngeo van a ayudar a la formación de lo que es la laringe, ¿sí? Después de ello, a la quinta semana, ya tenemos listo lo que es, ¿qué cosa? La parte del esqueleto que empieza ya a formarse, lo que es el esqueleto, en este caso, de la laringe, ¿sí? Y bueno, ya la décima semana que ya lo tenemos listo. Dentro del desarrollo de la laringe, tenemos que, a partir de una novena a décima semana, ya hay una recanalización y vacuolización. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos estructuras netamente formadas. En este caso, se forman cavidades laterales. ¿Por qué? Porque ya los arcos faringeos dejaron de ser arcos faringeos para ya dar a conocer estructuras nuevas. ¿Qué estructuras nuevas? Ojo, demos limitaciones por pliegues en las cuales se diferencian las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Había una mnemotecnia dentro de las cuales se decía de que tendríamos lo que es arriba las falsas, abajo las verdaderas.
¿sí? Entonces, dentro de las cuerdas vocales tenemos a las falsas en la parte superior y a las verdaderas en la parte inferior. Entonces, aquí ya se da a conocer, ojo, miren, novena y décima semana ya está listo todo el esqueleto y a la vez ya se da a conocer lo que son cuerdas vocales. ¿En qué cosas? En los ventrículos laringeos, ya sea para las cavidades laterales. O sea, ya tienes estructura y a la vez ya se empieza a formar a partir de estas semanas, se empieza a dar a conocer o ya se empieza a diferenciar más que todo estas cuerdas vocales, verdaderas y falsas. Las falsas arriba y las verdaderas abajo. ¿Sí? Ahora, bueno, seguimos con lo que es la musculatura laringea. Igual empieza lo que es la formación. Ojo, acá es muy importante que vamos a dar a conocer a un nervio, que en este caso va a lanzar ramas laringeas. En este caso que tenemos al nervio vago. Este nervio vago lo que va a hacer, va a dar ramas que son las, no sé si ustedes han escuchado en anatomía, lo que es los nervios laringeos, laringeo recurrente, ya sea izquierdo como derecho, ¿sí? Entonces va a dar a conocer esto de acá, ya que la musculatura laringea se deriva de los mioblastos del cuarto y sexto par de arcofaringeos. Hasta acá creo que estamos bien. ¿Por qué? Porque en el cuarto y en el sexto par, pues ya se daba a conocer la parte de la laringe, la formación de lo que es la laringe, ¿sí? Después nos mencionan acá que tenemos a la derivación en el cuarto arco faríngeo, tenemos inervado lo que es el nervio laríngeo superior. Ojo, ¿quién se carga de la inervación del cuarto arco faríngeo? El nervio laríngeo superior. ¿Y quién se encarga de lo que es la irrigación, no, la inervación de lo que es el laringio, perdón, del sexto arco faríngeo? Va a ser el laringio inferior. Estos son recurrentes. Por eso es de que se da la formación ya cuando ya está bien desarrollado, se dan los distintos nervios laringeos recurrentes, ya sea izquierdo como derecho. Y ya después anatómicamente nosotros sabemos de que el nervio laringio recurrente izquierdo es el que va a estar pegado a lo que es el surco traqueoesofágico. Y esto se va a dar a conocer prácticamente en la parte de la práctica de la anatomía, que, bueno, tienes más facilidad de reconocer este nervio laringio recurrente izquierdo, ¿no? En el esófago. Entonces, ¿quién se encarga de lo que es la inervación en el cuarto arco faríngeo? El nervio laringio recurrente, pero superior. Y en el sexto, el nervio laringio recurrente inferior. ¿Sí? No se olviden. Después tenemos el desarrollo de la tráquea. El desarrollo de la tráquea, como ya lo venimos conociendo en el comienzo de las diapositivas, a partir del divertículo laringotraqueal. Como les digo, esto se da por distintas literaturas. En unas literaturas, como por ejemplo el Moore, nos habla en parte de lo que sucede de un divertículo laringotraqueal o de lo que es prácticamente, en este caso, la hendidura de lo que es, en este caso, la hendidura laringotraqueal o divertículo laringotraqueal o traqueosofágico también, ¿sí? Entonces, se forma a partir del divertículo laringotraqueal. Esto se da por un revestimiento endodérmico en la cual se va a diferenciar parte de lo que es, o sea, la parte interna de la parte externa. Si es endodermo, queda a conocer, va a dar a conocer toda la parte de los órganos de todo el sistema respiratorio, se podría decir, desde pulmones, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y bueno, y después tenemos lo que es, nos dice que el tejido conjuntivo y los músculos de la tráquea proceden del mesénquima esplácnico, o sea, lo que va a recubrir
No sé si se dieron cuenta en la parte roja que se estaba dando a conocer al inicio de las diapositivas. Siempre mesodermo o mesénquima esplácnico va a recubrir todo lo que es prácticamente el intestino anterior, ¿sí? Todo esto lo va a recubrir siempre. Mesodermo es lo que va a recubrir. ¿Y qué abarca mesodermo? Abarca músculos, abarca cartílagos, abarca, ¿qué más? Abarca en parte tejido conectivo, ¿ya? Después vamos a tener lo que es el desarrollo de la tráquea. En este caso, miren, vamos agregándole cada vez más cosas. Acá lo estamos llevando por partes, pero si se dan cuenta, ya estamos agregándole más cosas en lo que es ya las divisiones para lo que es la formación de cartílago en lo que es la tráquea, porque si se han dado cuenta, hay presencia de cartílago. Hay presencia de cartílago. Acá son láminas histológicas, porque, por ejemplo, tienes presencia de cartílago y tienes presencia de ¿qué? De músculo liso, ¿sí? Ese es el músculo liso. Músculo liso, tejido conectivo. Músculo liso y tejido conectivo forman parte ¿de quién? De endodermo o mesodermo. De mesodermo, ¿sí? No se olviden, mesodermo es músculo, es tejido conectivo, es todo lo de afuera, es todo lo que va a recubrir estos órganos, ¿ya? Después, lo que son glándulas, los epitelios, y en esta parte para la formación de la tráquea, esto que va a formar parte o que va a ser parte de lo que es el endodermo. Entonces tenemos que para la cuarta semana vamos a tener el endodermo, que es la parte amarilla, y ¿quién lo recubre? Lo recubre un mesodermo esplácnico. El mesodermo esplácnico es lo que lo recubre, ¿sí? Esto, bueno, ya se dio a conocer en lo que es la cuarta semana. Ojo, aquí ya se dividió o está en proceso de lo que es ya la división, ¿sí? Porque se acuerdan que la cuarta semana ya se empieza a evaginar. Sucede lo de la quinta semana y aquí ya tenemos a una tráquea prácticamente sola, separada, en pleno proceso. Entonces, en la décima semana tenemos ya que deja de ser estrecha la luz para que aumente en tamaño y se pueda abrir un mayor paso de luz ante la tráquea. Sí, tenemos entonces el epitelio y miren, nuevamente, si en esta imagen ustedes se dan cuenta que es endodermo y es mesodermo explácnico, y yo les estoy diciendo de que mesodermo es músculo, cartílagos, y endodermo es todo la parte de adentro, o sea, del centro, la parte de los órganos a formarse. Miren, acá lo dice esta imagen. Miren dónde está el cartílago. Miren la parte del color nada más. Mesodermo esplácnico, cartílago en desarrollo. Acuérdense, ojo, los cartílagos en tráquea no son completos, ¿ah? No son completos. Si ustedes se dan cuenta, el cartílago en sí de la tráquea viene toda la parte como en herradura, ya que la parte posterior de la tráquea lo va a conformar músculo liso, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta por los colores, en este color fucsia, tenemos que cartílago en desarrollo es parte de mesodermo esplácnico. Tejido conjuntivo embrionario o el mesénquima también es mesodermo esplácnico, ¿ya? Y la parte del epitelio sí es endodermo. Ahí está, clarísimo, clarísimo. Eso lo tienen que tener bien presente. Las divisiones de lo que es el endodermo, mesodermo y el ectodermo, ¿sí? Entonces, en una 11ª semana, tenemos que la división, ya sea del músculo liso, ya va a haber presencia de músculo liso, perdón. Vamos a tener lo que es la presencia ya de cartílago y va a formarse el cartílago en herradura, ¿ya? El epitelio ya empieza a formarse y empieza a dar glándulas, ¿sí? Acá tenemos en una imagen histológica, en la parte de la imagen D, en una 12ª semana donde ya hay presencia de este cartílago. Ya hay presencia para la formación de, bueno, de esta futura tráquea, pues, ¿no?
No se olviden siempre de las semanas. Aquí en embriología siempre las semanas priman. Las semanas son muy importantes. Y es más, yo les he dado un dato extra, que ya, bueno, se verá en lo que es en lo que es cardiovascular y circulatorio. Que en sí el primer órgano que empieza a formarse es el corazón, empieza la tercera semana, pero aún no late, late a la cuarta semana. Y todos los órganos prácticamente empiezan desde la cuarta semana a formar. ¿Sí? Continuamos. Ahora, ya tenemos, o ya se hizo la división de tal, ya se hizo la división. Acá tenemos ya la tráquea, y en la parte de atrás, bueno, que acá lo está recubriendo, que es mesodermo espláncnico, pero en la parte posterior se podría decir que sigue habiendo lo que es el futuro primordio del esófago, que en sí es prácticamente intestino anterior. Entonces tenemos lo que es tráquea. ¿Y en qué semana, se acuerdan en qué semana se hacía la división? Pueden usar sus micros si gustan. ¿Se acuerdan en qué semana se hacía la división? ¿En la cuarta? Bueno, en la quinta. Ah. Porque en la cuarta, ¿se acuerdan de que era el esbozo nada más? En la cuarta había el esbozo. O sea, se hacía el divertículo, se cerraba, pero en la cuarta semana solo había esbozo. Miren, regresamos. Acá está. Cuarta semana. Cuarta semana. Miren, hay esbozo pulmonar. Cuarta semana. A la quinta semana ya empieza la división de estas yemas bronquiales primarias. Quinta semana. Ya se cerró. Ya no hay esa comunicación entre intestino anterior y la tráquea, o entre esófago y tráquea. Ojo, esto es en una persona normal, se podría decir, o en un feto normal. Ya posterior vamos a ver lo que son las anomalías en este caso, o malformaciones. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí se cierra, ya no hay comunicación. Ya no hay comunicación entre tráquea y esófago. Quinta semana ya se empieza a dividir lo que es, o a formarse lo que son las yemas bronquiales primarias. ¿Sí? Entonces, continuamos. Listo. Entonces, a partir de la quinta semana, se decía de que ya se hizo la división. Y ya aparecen lo que son, ¿qué cosa? Ya van a formarse parte de lo que son las yemas bronquiales secundarias, se podría decir. ¿Ya? Ojo, primarias es hasta acá. Primarias se le considera a estas dos divisiones nada más. Que a futuro va a ser que bronquio izquierdo y bronquio derecho. ¿Ya? No sé si se acuerdan que en anatomía, en lo que es ya, les hablo en una persona ya adulta, una persona ya adulta más que todo, tienes la división que si es que tú vas de izquierda a derecha, tienes 2 lóbulos a la izquierda y 3 lóbulos a la derecha. Y dentro de sus divisiones, ¿cuántas tienes? 8 izquierda, 10 derecha. Entonces, eso es cuando ya la persona ya está totalmente desarrollada. Pero en el feto se da que en la quinta semana tenemos la división de nada más los bronquios principales. Y después tenemos a las yemas bronquiales secundarias, en la cual ya se va a ver la división de 2 a la izquierda y 3 a la derecha. Acuérdense, 2 a la izquierda, 3 a la derecha, porque ya empiezan las divisiones. 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Ya? Entonces, nos vamos a esta imagen. Miren, ya empieza a desarrollarse.
ya empieza a crecer, ya empieza a esos bronquios secundarios, ya empiezan a ramificarse para posteriormente formar los bronquiolos y luego los alvéolos pulmonares dentro de. Y todo se da prácticamente como si fuera un racimo de uva. Entonces decimos que la primera bifurcación se inicia a los 26 y 28 días. 26 y 28 días. Los bronquios segmentarios o terciarios se empiezan a desarrollar a la séptima semana, perdón. Entonces, decimos que si a la quinta semana tenemos los bronquios o se hizo ya la división para las yemas de los bronquios primarios, entonces se dice que a la sexta semana ya tenemos las yemas bronquiales secundarias. Ojo, apúntenlo. De nuevo, en la cuarta semana tenemos ¿qué cosa? Se hizo lo que es la hendidura, en este caso, o lo que es el tabique traqueosofágico, o hendidura para laringotraqueal, la parte laringotraqueal. Después, ¿qué más? Eso es en cuarta semana. En la quinta semana se juntaron los pliegues, se cerraron, y ya en la quinta semana ya se dividió esa tráquea, o ese primordio de tráquea, ya se dividió para formar yemas bronquiales primarias. Ese es en quinta semana. Quinta semana, yemas bronquiales primarias. Esta es la sexta semana. Sexta semana, ¿qué pasa? Yemas bronquiales secundarias. Ya se empiezan a ramificar, ya empieza a crecer. Entonces, las yemas bronquiales o yemas o bronquios segmentarios o terciarios se empiezan a desarrollar a la tercera semana. Ya empieza a crecer todo ya. Es así que pasan en un promedio dentro de las 24, o sea, 6 meses prácticamente, donde se van desarrollando 17 generaciones para formar bronquiolos respiratorios. Ojo, hasta antes de que nazca el bebé, se producen 17 generaciones. 17 generaciones dentro de las cuales estos bronquios van creciendo. Pero en la vida postnatal se producen de 6 a 7 divisiones más adicionales. ¿Ya? Esto es dato muy importante, que prácticamente se desarrollan 17 generaciones dentro de las cuales se abarca o se desarrolla entre la sexta, en la sexta semana hasta la séptima semana, y después, ya viendo 6 meses, se han desarrollado 17 generaciones para que se formen estos bronquiolos respiratorios. Dentro de ello, tenemos de que en la vida postnatal se da a conocer lo que son las 6 a 7 divisiones adicionales. ¿Sí? Miren, ya acá está lo que les digo. Esta parte ya se podría decir que es más para lo que es la fisiología. En fisiología creo que les habrán enseñado esto, o no sé si ya les habrán dado a conocer esto. Pues en fisiología pasa lo mismo. En fisiología hay 3 zonas, lo que son la zona de conducción, la zona de transición y la zona respiratoria. A ver, les explico un poco. Si hablamos de lo que es tráquea, la tráquea o el esbozo traqueal o el esbozo pulmonar, ¿en qué semana empieza? En la cuarta semana. ¿En qué semana se empieza a dividir para los bronquios principales o la yema de bronquios principales? A la quinta semana. ¿Cuándo empiezan los bronquios secundarios? A la sexta semana. Y a la séptima semana, hacia adelante, empiezan a desarrollarse las generaciones. Ojo, te dije, hasta la 17ª generación, en las cuales, ¿qué te estoy dando a conocer? Que ya se formaron bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, 17ª semana. Ojo, 17ª semana. Y después, ¿qué te dije? Que en la vida postnatal, miren, y ahí está la línea, que en la vida postnatal nos dan a conocer entre 6 a 7 bronquios más, o 7 bronquiolos más, perdón. Tienes 18, 19, 20, ahí van 3, 21, 22 y 23 van 6. Entre 6 a 7 más.
Y acá ya entra a recalcar lo que es el racimo de uva, en este caso lo que es los alveolos y sacos alveolares, ¿sí? Entonces, tenemos la zona de conducción. Ojo, ¿por qué zona de conducción? Y esto les van a enseñar prácticamente en lo que es fisiología. Conducción, conduces el aire, como su propio nombre lo dice, conduces, conducción, transportas el aire, ¿ya? Respiratorio es que en el respiratorio abarca zona de transición y zona respiratoria. Transición, porque ya empieza a hacer o ya se empieza a generar lo que es el intercambio, ya hay presencia de los alveolos y sacos alveolares. Y la zona respiratoria, donde están los alveolos pulmonares, en la cual va a haber ese intercambio de lo que es oxígeno con dióxido de carbono. Este intercambio que se va a producir para que, bueno, en este caso que ingresa al alveolo, ingresa el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono. Por eso es de que tienen que conocer esto. Zona de conducción abarca desde tráquea hasta bronquiolos terminales, y la zona de transición con la zona respiratoria ya abarca después de bronquios terminales hasta los sacos alveolares. ¿Sí? Continuamos. Dentro de lo que es los esbozos, miren, esta es una pequeña parte de lo que es la fisiología y qué es lo que le permite la producción de. Miren, esta formación de estos esbozos y el crecimiento siempre en embriología se ve lo que es el crecimiento de ciertas estructuras, pero que este crecimiento no sea extremo. Porque ¿qué pasaría si no hubiera este ácido retinoico en estos esbozos que lo recubren? O en este caso, que fuera parte de lo que es el mesodermo esplácnico. ¿Qué pasa si no hubiera esto? Porque el mesodermo esplácnico es lo que lo recubre. ¿Qué pasa si no hubiera? Los esbozos siguen creciendo, 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 creciendo y no tuvieran fin. Entonces, este ácido retinoico, ¿qué es lo que hace? Este ácido retinoico va a generar prácticamente lo que es la fibronectina del colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Son colágenos especiales, dentro de los cuales acá también va a entrar a conocer ciertos factores en los cuales le van a impedir el crecimiento de estos esbozos, ¿sí? Les impide el crecimiento de estos esbozos, pero al impedirle que sigan creciendo estos esbozos, vienen a formarse lo que es las divisiones. Y estas divisiones se van por distintos factores. ¿Ya? Miren, acá hablamos de días. Tenemos otra imagen de otro, si mal no me equivoco, este es del Lachman, en la cual tenemos a una traquealista acá. Ya hay presencia de lo que son los primordios o yemas bronquiales primarias, que esto se da, las yemas bronquiales primarias, ¿en qué semana se dan? Se dan en la quinta semana. Las secundarias, ¿en qué semana se dan? En la sexta semana. Entonces tenemos bronquios primarios y ya hay primordios de lo que son los bronquios secundarios, ¿sí? Entonces, aquí, miren, y acá está, acá está en días, pero acá decimos que acá se origina. ¿Qué semana está acá? Cuarta semana. Aquí, como están yemas bronquiales y ya se hizo la división, ¿qué semana están? Quinta semana. ¿Ya? Y cuando se hay presencia de los bronquios secundarios, sexta semana. Todo lleva un orden. Y desde la séptima semana hacia adelante, para que se formen las 17 generaciones de lo que son los bronquios, y en este caso de los bronquiolos más que todo. Y si se dan cuenta, tenemos, ¿qué cosa? Para la formación de los lóbulos, ya sea el lóbulo izquierdo, en este caso, bronquio izquierdo y bronquio derecho.
Bronquio izquierdo, hablamos de qué cosa, hablamos de la parte de dos lóbulos en la zona izquierda, o en un futuro que es el pulmón izquierdo, y en el pulmón derecho que son tres lóbulos, dentro de las cuales sus segmentos, por eso les digo, de que en el izquierdo van a ser 8 y en el derecho van a ser 10. Y se dan cuenta, todo tiene relación con la anatomía ya a posterior, ¿no? Igual acá, esta es una imagen de lo mismo, de las divisiones, igual con los días. Tenemos de que acá tenemos a las yemas bronquiales. Estas yemas bronquiales se dan en qué semana? Se dan en la quinta semana. Tenemos que en los días 35 o en los 35 días que ya hay bronquios secundarios, se dan en la sexta semana. Y después, las siguientes generaciones se dan a la séptima semana. Y empieza a proliferar, y empieza a crecer. Igual acá, miren, acá hay una división sucesiva de lo que son los bronquios. En este caso, tenemos ya las divisiones de lo que son los tres primeros, en las cuales vamos a ver lo que es la zona apical, anterior, posterior. Tenemos los basales, basal anterior, medio, posterior, lateral, medial. Y ojo, pulmón derecho son 10 con 3 lóbulos. Miren, uno, 2, 3 lóbulos y con sus 10 segmentos. Acá están, 10 segmentos. Y en el lado izquierdo, que van a ser dos lóbulos, van a ser 2 lóbulos con 8 segmentos. Dentro de acá van a estar el 1-2, que va a ser el apico posterior, después va a ser el superior, o bueno, los linguales, ¿no? Ya sea el superior, inferior, igual los basales también, ¿ya? Dentro de lo que es, dentro de lo que es la maduración pulmonar, vamos a hablar, esta maduración pulmonar va a darse a conocer en lo que es varios periodos. Estos periodos también son muy importantes ya que estos siempre evalúan. Tenemos un periodo que es el periodo pseudoglandular, tenemos a un periodo canalicular, a un periodo sacular terminal y a un periodo alveolar. Son son cuatro periodos muy importantes. Si hablamos de lo que es el periodo pseudoglandular, tenemos que se da desde la sexta hasta la 16ª semana. ¿Qué sucede acá? Sucede que acá se va a producir lo que son los bronquios terciarios. Se van a realizar aquí 14 generaciones. 14 generaciones dentro de los bronquiolos. ¿Por qué? Porque se acuerdan de qué. ¿Qué pasaba a la sexta semana? A la sexta semana ya habían los bronquios secundarios, ¿verdad? Y después, a posterior, se iban a formar las 17 generaciones. En este caso, si es de 6 a 16, se van a hacer 14 generaciones. O sea, se está haciendo antes de la etapa o antes de llegar a la parte respiratoria, ¿sí? Esto se va a generar o se va a asemejar a lo que es la glándula exocrina, ¿ya? Acá también otro dato importante es de que se va a dar a conocer en esta etapa o en este periodo pseudoglandular, y esta es pregunta de examen, que aquí se va a dar a conocer la arteria pulmonar. Es muy importante. Se va a dar a conocer la arteria pulmonar, ¿ya? Ojo, miren, se supone de que yo les di a conocer esto de acá. Si yo les dije que había una zona de conducción, una zona de transición y una zona respiratoria, y me están diciendo que hasta la 14ª generación, ojo, 14ª generación, que es una zona de conducción, se va a dar el periodo pseudoglandular, va a haber intercambio
gaseoso, o sea, hay o se da la posibilidad de que aquí se dé la respiración, les pregunto. ¿Es posible la No, respiración? Excelente, exactamente, no se da. ¿Por qué? Porque acá todavía no contamos con los alveolos. Perfecto. Por eso es muy importante conocer esto. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es que en el pseudoglandular no va a haber o no se va a dar la posibilidad de una respiración. Hay una formación de lo que es la arteria pulmonar y en la 16ª semana se están formando todos los elementos importantes del pulmón, excepto intercambio gaseoso, o sea, no hay respiración. Intercambio gaseoso es donde se produce prácticamente en los alveolos, así que no hay presencia ni de alveolos ni de sacos alveolares, entonces no hay respiración. ¿Ya? Nuevamente, repito, se dan bronquios terciarios. ¿Por qué? Porque ya está terminando prácticamente a la sexta que empieza lo que son los bronquios, en este caso secundarios, se dan los bronquios terciarios, pero se realizan 14 generaciones de bronquiolos. Ojo, 14 generaciones, ¿ya? Entonces, hay presencia de lo que es arteria pulmonar, pero a la vez no hay intercambio gaseoso. O sea, siguen creciendo hasta la 16ª semana, pero no hay intercambio gaseoso. O sea, no hay respiración. No es posible la respiración. Pregunta de examen. ¿Se es posible la respiración en el periodo pseudoglandular? No. Por algo dice pseudo, falso. Pseudo glandular, falsas glándulas. ¿Ya? Esto, por ejemplo, un periodo de maduración pulmonar. Prácticamente es parte de lo mismo, que es un bronquiolo terminal, ¿ya? Bronquiolo terminal, que esto prácticamente se da entre la 14ª hasta prácticamente hasta la generación 17 más o menos, pero no tenemos presencia de alveolos pulmonares. Aquí es prácticamente como si hubieran cogido un bronquiolo, ponte, ya sea un bronquiolo de la parte del pulmón izquierdo o del pulmón derecho, ¿sí? Pero todavía no hay presencia de, ¿ya? Pasamos al periodo canalicular. Canalicular se da desde la 17ª semana hasta la 26ª semana, ¿ya? Este periodo canalicular es donde van a empezar a aumentar de tamaño ciertas estructuras. Este tejido pulmonar se va a vascularizar más. ¿Por qué? Porque en el periodo pseudoglandular ya va a haber presencia de qué arteria? De la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, va a haber que el tejido pulmonar va a estar más vascularizado, que los segmentos craneales se desarrollan un poco más rápidos en la parte distal. Ojo, dicen, segmentos craneales se desarrollan más rápido que los distales. O sea, se desarrolla más rápido desde donde se origina lo que es la tráquea y los segmentos distales como que ya van demorando al desarrollarse. Las generaciones empiezan a demorar un poco, ya que si es que no hubieran los ciertos factores como el TNG, eh, hace que siga creciendo y que no se evite o que no se produzca ciertas maduraciones de estos broncos, ¿sí? Dentro de ello también en el canalicular tenemos de que en la semana 24 cada bronquiolo terminar da lugar a bronquiolos ya respiratorios. Ojo, miren, aquí ya da bronquiolos respiratorios. En este caso, si es bronquiolos respiratorios, ya va a haber, ¿qué cosa? Ya va a haber posibilidad de que acá sí se pueda respirar, si haya respiración acá. Entonces, cada bronquiolo respiratorio se divide de 3 a 6 conductos alveolares y en algunos casos se da a formar los sáculos. En este caso, la respiración sí es posible aquí en esta parte de acá, ya que se va a dar, estos sáculos terminales van a ser el primordio de los alveolos. ¿El primordio de quién? De los que van a realizar el intercambio. ¿Ya? Esto es lo que van a realizar el intercambio en sí.
Bueno, a partir de lo que es la 24ª semana, miren, 24ª semana prácticamente donde ya tenemos a bronquiolos terminales y van a dar a bronquiolos respiratorios, vamos a conocer que va a haber una conducción de lo que son, de lo que son los alveolos, ¿sí? Entonces, aquí, si ya está o si ya hay presencia de lo que son alveolos pulmonares, como bien conocemos en histología se hablan de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Entonces, estos neumocitos son parte de que recubren estos alveolos y que le permite, o es como tipo una, o como realizan una tipo viscosidad, en la cual hacen que al momento que ingrese el aire a este alveolo, se infle el alveolo, pero al momento de expulsar todo el aire, expulsa y estos neumocitos hacen que desarrollan un surfactante, hacen que este surfactante, la función es de que no se pegue este alveolo, ¿sí? Al momento de expulsar todo el aire, el neumocito tipo 2, que es el que genera el surfactante, y es el importante aquí, hace que prácticamente este alveolo no se pegue, no se adhiera. Por eso es la parte de la viscosidad. Y aquí es donde se realiza una etapa respiratoria, pues, ¿no? Donde ya hay presencia de alveolos y ya hay respiración. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay presencia de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Acá está, miren. Semana 24. Los neumocitos tipo 2 empiezan a producir surfactante. ¿Por qué? Porque ya empieza a generarse o ya empieza a tornarse el intercambio gaseoso. Y si no hay surfactante, el alveolo se llena de aire y al momento de expulsarlo se pega. ¿Y qué es lo que le puede generar en este caso, al niño? ¿Qué le genera? En este caso le puede generar, se podría decir, disnea, ¿no? Porque tienes dificultad respiratoria y al momento que se cierra el alveolo, ya prácticamente ya no puede respirar, se puede morir, es lógico. Entonces, esa es la función del surfactante, le da esa viscosidad para que no se peguen estos alveolos. ¿Ya? Para que permita que al momento de inflarse y al momento de expulsar ese aire, no se pegue. Ojo, todo eso es en lo que es el periodo canalicular. Entonces, en el periodo pseudoglandular, chicas, cuéntenme, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente lo más importante. ¿Están ahí? Todavía no se me duermen. Ya en el primer periodo Ajá, en el pseudoglandular. ya empieza a funcionar la arteria pulmonar, Perfecto. los bronquios terciarios Ujú. y se da 14 generaciones de bronquiolos y no se produce la respiración. Perfecto, listo. Eso es súper importante. Y en el periodo canalicular, ¿qué pasa en el periodo canalicular? ¿Va a estar más irrigado o menos irrigado? Más ahí ya se produce en los neumocitos tipos producen el surfactante. Y Exacto. Ujú. Y va a ser posible lo que es la respiración. École, perfecto. Exacto. ¿Por qué? Porque ya hay presencia de lo que es alveolos, ya hay presencia o ya hay aumento de lo que es las generaciones. Si se supone que en el pseudoglandular ha habido hasta la 14ª generación, entonces, y no se producía lo que es la respiración, aquí en el periodo canalicular sí, sí se produce, ¿ya? Entonces se desarrollan más sacos y empiezan a desarrollarse los epitelios de mejor manera, de mejor forma. ¿Ya? Miren, acá tenemos imagen de periodo canalicular. Tenemos periodos de bronquios respiratorios o de los bronquiolos respiratorios en la cual ya se va a hacer la división. Mira, bronquio terminal. El bronquio terminal prácticamente entre qué semana era, más o menos entre la 14ª generación hasta la 17ª generación. Bronquiolo terminal. ¿Ya? Entonces, al momento de seguir avanzando,
¿genera qué cosa? Ya hay presencia del saco terminal, sáculos terminales, o sea, ya hay intercambio gaseoso. Y en el saco vamos a tener la presencia de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Ya? Miren, ya antes de entrar al sacular terminal, ahorita, por ejemplo, en este contexto que nos encontramos, prácticamente SARS-CoV-2 ataca a los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los ataca y hace que prácticamente ingrese, ya sea por en este caso, esta técnica de llave cerradura, y al ingresar a la célula, la destruye totalmente, y al momento de destruirla, bueno, el organismo es tan maravilloso que trata de compensar ese espacio que este SARS-CoV-2 mata, y al momento de origina o trata de llenar ese espacio de esta célula ya dañada, pero más bien le genera más alimento a lo que es el SARS-CoV-2. Al generarle más alimento se prolifera más rápido. Al proliferarse más rápido y al generarse más, en este caso, más daño en lo que es los neumocitos, esto hace que genere prácticamente un infiltrado inflamatorio, o ambiguamente llamándole como que pus, algo así. Entonces, ese infiltrado inflamatorio le genera, y eso hace que no permita la buena, el buen intercambio gaseoso. Al no haber intercambio gaseoso le genera hipoxia, y a la vez, pues, al no haber intercambio, le genera la disnea, ¿no? La dificultad al respirar. Miren cuál valioso es desde cómo se origina todo esto, ¿no? Continuamos. Dentro de lo que es el periodo sacular terminal, tenemos que, ojo, sacular terminal, miren, sacular terminal, hasta acá hablamos de bronquiolos respiratorios, acá ya se produce la respiración, seguimos aumentando otro periodo, tercer periodo, sacular terminal. Este se da desde la 27ª semana hasta el nacimiento. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Se desarrollan múltiples sacos terminales, o sea, empieza a tornarse muchísimo más, se empieza a ramificar más cosas, en este caso los sáculos, en este caso los alveolos, para que pueda haber el intercambio, ¿sí? Miren, esta parte de acá es más que todo en fisiología. Los capilares comienzan a abultarse hacia los alveolos, desarrollando, en este caso, o formando la barrera sangre-aire, ¿ya? Esta barrera sangre-aire, ¿qué quiere decir? Que al momento de hacerse este intercambio, es como que este aire se une a lo que es la sangre, se podría decir en este caso al glóbulo rojo, y este glóbulo rojo, por el torrente sanguíneo, lo lleva y pues llega hasta las partes más periféricas de lo que es de lo que es nuestro organismo, y llega a oxigenar prácticamente todo, ¿no? Y miren, y justo esta es otra de las cosas de que también afecta en lo que es el COVID-19, en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como ya les dije que ataca lo que es los neumocitos, al atacar los neumocitos, ¿qué hace? Este virus se disfraza y entra al torrente sanguíneo. Al entrar al torrente sanguíneo, te rompe lo que es el glóbulo rojo, pero viaja por todo el torrente. Al viajar por todo el torrente, genera que en el organismo se produzca lo que es una falla multiorgánica. Esta falla multiorgánica, como ya se distribuyó por todo tu organismo, hace que tengas una deficiencia en lo que es la parte cerebral, una injuria renal o daño renal, y prácticamente también dañe ciertas estructuras o cierta motilidad. Entonces, según ello, también eso es lo que genera. Y aparte de eso, te genera ya según ciertos cambios, te genera lo que es las trombosis. Al generarte trombos, también esto dificulta el paso del aire, imagínate. Por eso es de que los pacientes dentro de la sintomatología que dan a conocer una disnea,
Disnea es la falta de aire o la sensación de falta de aire. Y por eso es de que aumenta lo que es la parte cardíaca. ¿Por qué? Porque tu organismo te pide más aire, más oxigenación. Entonces, ¿qué quiere decir? De que acá esta barrera también es muy importante para lo que es el intercambio gaseoso, ¿ya? En este caso, la barrera de sangre y aire. Entonces, decimos que, oye, esta imagen no le he cambiado. Decimos que, bueno, que en una semana 26, estos sacos terminales que van a estar recubiertos por estos epitelios, en esta parte hablamos de la parte endodérmica, tenemos a las células alveolares o los neumocitos tipo 1, que es lo que van a recubrir estos sacos terminales. Y a su vez van a estar apoyados por lo que son las células secretoras. ¿Y cuáles son esas células secretoras? O células alveolares 2 o neumocitos tipo 2, en la cual generan el surfactante. Dice, la maduración del neumocito tipo 2 y la producción del surfactante aumentan hacia el final del embarazo, especialmente en las 2 últimas semanas. O sea, se empieza a generar más surfactante. Conocemos que, ojo, miren, acá es muy importante esto, ¿eh? ¿Quién es el epitelio que recubre los sacos terminales? Neumocitos tipo 1. ¿Quiénes son las células secretoras? Neumocitos tipo 2. Y al ser neumocitos tipo 2, va a generar ¿qué cosa? ¿Qué va a secretar? El surfactante pulmonar. Como les dije, este surfactante pulmonar es muy importante para que los alveolos no se peguen. ¿Sí? Eso es lo que genera el surfactante en este caso, ¿no? Dentro de ello, el periodo sacular terminal, como les dije, desde las 26 semanas hasta el nacimiento. Miren, si se logran dar cuenta, aquí tenemos vasos que se están uniendo a lo que son los sacos terminales. ¿Y qué te decía yo? Esta barrera se le conoce prácticamente, si mal no me equivoco, en fisiología como la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Bueno, esta barrera que es de sangre con aire se une o va a formar parte de lo que son los sacos también, y acá se produce el intercambio gaseoso. Pasa y se adhiere a un glóbulo y este recorre por todo el torrente sanguíneo. Mientras que aquí se hace el intercambio de lo que es dióxido de carbono y expulsas tu dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, conocemos que en el periodo sacular terminal ya hay presencia de lo que es esta barrera de sangre con aire. Ya hay presencia. También que hay presencia, o ya se da a conocer en mayor cantidad lo que son los sáculos, lo que son las células, en este caso que recubren, o que forman parte de lo que es el endodermo, en este caso que son los neumocitos tipo 1, y las células secretoras, que son los neumocitos tipo 2. ¿Ya? Y ahora nos vamos al último periodo. Este último periodo es el periodo alveolar, desde las 32 semanas hasta los 8 años. O sea, aquí ya nació. ¿Se acuerdan que en la vida postnatal, de cuántas a cuántas generaciones se iban a generar o ya no se generaba nada? En la vida postnatal de 6 a 7 divisiones. Exacto, así es. De 6 a 7 generaciones se produce. Aquí prácticamente se produce respiración en cualquier cantidad, ¿no? No, eso sí. ¿Desde qué periodo se produce o se genera una respiración? ¿Pseudoglandular o canalicular? Canalicular. Perfecto. Canalicular. Ajá, así es. Desde el periodo canalicular ya hay respiración. Entonces, decimos que el revestimiento epitelial de los sáculos se hace extremadamente delgado, o sea,
el grosor de este revestimiento epitelial. ¿Quién genera este revestimiento epitelial? Los neumocitos tipo 1, pues. Entonces se empiezan a hacer más delgados, de tal manera que los capilares sobresalgan hacia los óculos y se pueda generar este intercambio. Se pueda generar el intercambio debido a esta barrera. Mira, ya ingresan, pero se vuelven o se tornan un poco más delgados. Si bien se puede ver que, miren, no sé si en esta parte de acá pueden visualizar que así hay una partecita súper delgada amarilla. ¿Por qué? Porque ahí se genera el intercambio. Dentro de los alveolos maduros, no se forman hasta después del nacimiento, pero se desarrolla en la etapa postnatal lo que son las generaciones dentro de 6 a 7 generaciones más. ¿Sí? En este caso, hablamos aquí de que en el recién nacido, aproximadamente hablamos de unos 50 millones de alveolos. 50 millones de alveolos, ojo, 50 millones de alveolos. Y alrededor de los 8 años de vida, ya hay un promedio de 300 millones de alveolos. Miren esa diferencia. Así que en el recién nacido es un promedio de 50 millones de alveolos, prácticamente. En las radiografías que se les hacen a los bebés en este caso, pues se nota que son muy densas, ¿ya? Y bueno, en lo que es ya a partir de los 8 años, pues de que aumentan a los 3 millones, ¿no? A los 300 millones, perdón. Entonces, dentro del principal mecanismo de este incremento, esta formación se dan de ciertos tabiques de tejido conectivo secundario que inicialmente empezaron gruesos y luego se adelgazan. Esto se da a conocer acá. Si te das cuenta, estos son los alveolos. Miren cuánto ha reducido el epitelio. ¿Quién revestía el epitelio? Neumocitos tipo 1. Exacto. Neumocitos tipo 1 era el que revestía el epitelio. ¿Y quién era la célula secretora? Neumocitos tipo 2. Perfecto. Entonces, y había una barrera, ¿verdad? Una barrera de sangre con aire. Esta barrera es la que permitía lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, esto es lo que se produce en el periodo alveolar. Ya hay presencia de lo que es la parte hematológica, se podría decir, de los vasos, ya que se adelgaza, que en un momento, mira, comienza gruesa y se adelgaza el epitelio de revestimiento para poder hacerse o que estos capilares sobresalgan, como quien entrando, para así poder hacerse este intercambio. ¿Ya? Miren, acá hay un cuadro, perdón, de lo que es el sistema respiratorio. ¿En qué semana comienza? Todo el resumen, miren. Semana comienza, cuarta semana. ¿Qué sucede? Hay un surco laringotraqueal, donde se da en el intestino embrionario. ¿Pero en qué intestino embrionario? ¿Anterior, medio, posterior? ¿En qué intestino embrionario se da? ¿Posterior, medio, anterior? Se da en el intestino anterior. ¿Ya? No se olvide, en el intestino anterior. Ajá. Esto sucede en el intestino anterior. Se da el surco laringotraqueal. Va a producirse acá dos cosas. Primero, ya se hizo el surco. ¿Se acuerdan que se dividía la parte de hacia adelante, lo que era el esbozo respiratorio o esbozo pulmonar? ¿En qué semana se daba? ¿Se acuerdan? Prácticamente era desde la cuarta semana para que se produzca o se dé la formación de las yemas, tanto izquierda como derecha, o bronquios principales, que eran en la quinta semana, ¿verdad?
Entonces, tenemos que en la división de este esbozo respiratorio ya se da la división de tráquea con esófago. Después, en promedio de la quinta semana, tenemos a las 2 yemas bronquiales primarias, ¿ya? Y después vienen sus distintas etapas, pues, ¿no? Que tenemos acá. Estas etapas que tenemos la pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. Si hablamos de un mesodermo esplácnico, que es la parte del recubrimiento, mesodermo esplácnico que abarca músculo cartílago, tejido conectivo. Ajá. Entonces, tenemos forma tejido sostén. Tejido sostén es lo que ayuda, es lo que refuerza. Y, bueno, formación de pleura, ya sea pleura visceral y pleura parietal. Miren, si se dan cuenta, mesodermo esplácnico es todo lo de afuera, todo lo que lo recubre. ¿Qué recubre a un pulmón? El pulmón está recubierto de pleura visceral, que está pegado a lo que es el pulmón, y tienes lo que es la pleura parietal. La pleura parietal, que es la división entre lo que es el pulmón y la parte de lo que es el recubrimiento, la zona pleural. Por eso es de que ese espacio permite de que el pulmón al momento de hacer una inspiración se llene de aire y tenga la movilidad, o pueda generarse una movilidad. ¿Ya? Bueno, después en lo que es las etapas o dichas etapas, tenemos la pseudoglandular, la canalicular, sacular y alveolar. Una pregunta, ¿en la pseudoglandular hay respiración o no hay respiración? No, no hay. No hay. Perfecto. En la canalicular, ¿hay respiración o no hay respiración? Sí, Sí. sí hay. Ya. Esto es básico entonces. Pseudoglandular no hay, pero hay presencia de irrigación en este periodo pseudoglandular o no hay, o hay en el canalicular. En el canicular hay. Claro, pero ojo, acá hay Pero sí, presencia, exacto, de la arteria, ¿verdad? sí, la arteria pulmonar. École, exacto. Acá está lo que es la arteria pulmonar, pero en el canalicular ya está mayor irrigado, ya hay mayor irrigación de. Entonces tenemos en el pseudoglandular, que consta de túbulos de células columnares. ¿Esto qué quiere decir? De que prácticamente empieza el crecimiento de lo que es los bronquios, pues, ¿no? El canalicular nos dice que consta de bronquios respiratorios, en este caso células cúbicas. Acá que empieza a formarse parte de lo que en un futuro va a ser los neumocitos tipo 1, que va a ser las células de revestimiento, ¿ya? Y también a su vez hay el desarrollo de vasos sanguíneos a su alrededor. En el sacular consta de sacos, en este caso, que tenemos ya la formación de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Miren, y neumocitos tipo 2, ¿qué producen? Surfactante. Este surfactante se va a encontrar en lo que es la membrana alveolo capilar. ¿Ya? Entonces, tenemos que en el periodo alveolar, o ya donde se produjo ya el nacimiento de este niño, vamos a tener que tenemos los alveolos, tenemos tabiques, y estos van a formar lo que es la membrana alveolo capilar, en la cual se va a producir, ¿qué cosa? Se va a producir el intercambio. ¿Ya? Después, miren, por el momento, bueno, les explico brevísimo aquí lo que es en radiografía. Estas radiografías, por ejemplo, es también de un niño, dentro de las cuales tenemos de que hay una pequeña densidad. Si ustedes se dan cuenta, esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. En una visión anterior nos dan a conocer qué cosa, nos dan a conocer que en estos bordes se está produciendo lo que es, en este caso, los pulmones.
se ve aquí, como están llenos de aire, al momento de estar llenos de aire, se va a volver negro. El aire prácticamente se va a volver entre denso y negruzco, algo plomito más o menos. ¿Ya? Esto en radiografía se le conoce como, en este caso, si es en oscuro se va a hacer radiolúcido. Es la contra. Si es oscuro, es radiolúcido. Y si es opaco, si es claro, si es oscuro es radiolúcido y si es claro es radiopaco. Es la diferencia. ¿Ya? Entonces, miren, toda esta parte de acá hay una pequeña densidad, porque miren, es distinto este negro de acá con este plomizo. ¿Ya? Igual acá, miren, miren, todo esto. Esto de acá sí no, porque es la parte ya pericárdica, ¿no? Todo esto es de la parte pericárdica de lo que es ya el corazón. Acá hablamos de, en este caso, una breve apreciación de lo que es el surfactante en sí. Este surfactante, ¿qué es lo que hace o cuál es la función? Como ya les dije, ayuda a lo que es prácticamente que no se genere o que no se peguen estos alveolos. Acá nos dice que alcanza el periodo fetal tardío, ya hacia las 26, 28 semanas, como ya hay un peso aproximado del bebé, en este caso hay un número ya suficiente de lo que son los sacos. ¿Se acuerdan? Que en este caso hablamos que en el recién nacido había un promedio de ¿cuántos? Sacos alveolares de 30 millones. A diferencia de pasar los 8 años, que prácticamente hablamos de 300 millones. Imagínense la diferencia, es abismal. ¿Pero por qué? Para producir o para que se genere un mayor cambio, ¿no? Prácticamente de oxigenación. ¿Ya? Dado el efecto de disminuir la tensión superficial de lo que es el surfactante, todo depende de la concentración. En este caso, disminuye lo que es la presión requerida para insuflar el alveolo. Esto es prácticamente lo que les decía. Todo esto se da a conocer prácticamente al momento de inhalar y exhalar. Inhalas oxígeno, exhalas dióxido de carbono y se produce el intercambio. Pero el surfactante, su función es que no se pegue el alveolo. ¿Ya? La primera respiración del bebé depende de este surfactante, ya que es difícil en recién nacidos prematuros. Es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué es? A ver, quiero escucharlas. ¿Por qué nos dice acá que la primera respiración del bebé depende de este surfactante, ya que es más difícil en recién nacidos prematuros? A ver, ¿por qué? A ver, si ustedes ya conocen lo que es prácticamente, en este caso, las etapas, ya sea el pseudo glandular, el canalicular, el sacular terminal y el alveolar. A ver, ¿por qué? Denme las razones de por qué dicen que es más difícil. A ver, las escucho. Normal, sin miedo. Porque no ha alcanzado su desarrollo y no tiene lo que son la formación de algunos sacos terminales. Ya. ¿Quién más? ¿Quién ha hablado? Ana Paula. Listo, Ana Paula. Ahora, y Ruth, también te quiero escuchar. A ver, coméntame. ¿Por qué? ¿Por qué es Ah, difícil? ¿Por qué crees tú? Normal, la confianza, porque no te preocupes. en el periodo pseudoglandular, la mayoría de bebés no pueden sobrevivir porque no se produce la respiración, o sea, no hay una, ya que gracias al surfactante pulmonar, si no se presenta esto, no se... Claro, prácticamente es que esa es la razón. Mira, si es que el niño sale hacer que los prematuro, alveolos colapsen. exacto, no, y prácticamente no generas o no tienes
prácticamente desarrollado. Miren, dentro de las 26 y 28 semanas que un feto pesa al promedio de 1000 gramos, o sea, no se posee un número suficiente de sacos alveolares y le hace muy difícil, haber presencia de los neumocitos y de que estos neumocitos me generen surfactante. Y al momento o sea, prácticamente se le hace muy difícil la respiración. Se le hace muy difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si me estás hablando de un promedio de 26 a 28 semanas, ¿qué decimos acá? 26 a 28 semanas, ¿qué periodo estamos hablando? A ver si han apuntado las fechas de los periodos. De la 17 a la 26 es La- canalicular, pero de la 27 nomás es saco de los saco saco terminal, terminal. saco de los sacos. Exacto. Prácticamente estamos hablando de periodo canalicular, parte de periodo canalicular con periodo sáculo-terminal. Pero imagínate, sale prematuro. Imagínate, sale de entre ese promedio, quién sabe, a veces salen antes o sea, y no generan la suficiente cantidad de alveolos. Imagínate. Y eso viene a ser, o perjudicarle más que todo, o generándole una deficiencia después, ¿no? Bueno, antes eh, del agradecimiento y todo, es muy importante también reconocer lo que son las malformaciones, chicas. Esto es muy importante. Dentro de las malformaciones características del aparato respiratorio, vamos a tener la más importante, vamos a tener la fístula traqueosofágica. Miren, prácticamente en la fístula traqueosofágica, ¿por qué fístula? Fístula significa comunicación entre dos órganos. Fístula traqueosofágica. Si hay comunicación entre dos órganos, ¿esto qué quiere decir? Que esta hendidura no ha cerrado. Entonces, fístula traqueosofágica, comunicación entre la tráquea y el esófago. Entonces, ¿qué haces? El niño, al momento de ingerir la leche, ingiere, pasa por el esófago, pero a la vez cierta porción se va a la tráquea y hace que se ahogue, generándole en parte problemas, ¿no? Y quién sabe, hasta puede asfixiarse, ¿no? Dentro de esta fístula traqueosofágica también tenemos lo que es la atresia laringea. ¿Qué sucede con esto de la atresia laringea o estenosis laringea? Atresia es que ya no hay una luz o que ya no tiene luz este órgano. ¿Qué quiere decir? De que esta atresia laringea es como que se queda ahí, en esbozo, y ya no se sigue originando más cosas. Mire, vamos a hacer esto. A ver, a ver. Vamos a hacer una pantalla en blanco. Miren, dentro de lo que es la pantalla en blanco, vamos a tener, a ver, vamos a hacer una pluma. Ya. A ver, por ejemplo, lo que son en lo que es espérame un ratito. Miren, en lo que es las fístulas traqueosofágicas, tenemos la primera, ¿ya? La primera. Tenemos acá, después vamos a tener esto.
Listo. Miren, está un poquito rarito el dibujo, pero más o menos creo que sí es entendible. Miren, les comento. Se supone, se supone que esto de acá que estoy señalando es, ¿qué cosa? La tráquea. Y esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser, ¿qué cosa? Va a ser el esófago, pues, ¿no? Que en este Esófago. caso va a formar parte, exacto, va a formar parte de qué cosa? Va a formar parte de lo que es el intestino anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esta atresia esofágica, acá hay una atresia. ¿Por qué hay atresia esofágica? Miren, atresia esofágica, ¿por qué? Porque no hay comunicación entre este esófago de acá con este esófago de acá, con este esófago de acá. Eso se le dice atresia. No hay comunicación no hay comunicación del esófago superior con un esófago inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que el bebé, al momento de tragar o de ingerir algún alimento, ¿esto qué hace? Que se retorne y que lo expulse. O sea, no está ingiriendo nada. Prácticamente no está ingiriendo nada. Esta fístula traqueosofágica, porque así se le llama, fístula traqueosofágica, tiene un promedio de un 85%, 85% con mayor posibilidad de casos. O sea, es eh, lo más significativo o lo que siempre hay en estos, hay presencia de estos casos, ¿no? Acuérdense, esta es la fístula traqueosofágica, pero esta fístula traqueosofágica viene con una atresia traqueosofágica. ¿Por qué fístula? Vamos a hacerlo con otro colorcito. ¿Por qué fístula? Chicas, miren, hay comunicación aquí, ¿ve? Hay comunicación entre la tráquea y entre lo que es el esófago. Hay comunicación. A eso se le conoce como fístula. Y hay una atresia, y acá arriba hay una atresia esofágica. ¿Por qué? Porque ya no hay luz. Atresia esofágica, porque ya no hay luz. Ya no continúa su recorrido. Se queda y al momento de ingresar se retorna lo ingerido. ¿Ya? De nuevo, repetimos. Miren, nuevamente tenemos la primera. A ver, esperen un ratito. A ver. Uy, ahora no me deja pintar. A ver. Vamos a... Ya. Ya. Listo. Entonces, como les dije, en la primera tenemos que prácticamente esto sería una atresia esofágica, y acá esta comunicación
entre la tráquea y el esófago inferior, con lo que es la tráquea, hay una fístula tráqueo-esofágica. ¿Ya? Esta es la más frecuente. Después hay otro tipo, ¿ya? La segunda prácticamente es una fístula tráqueo-esofágica, pero se podría decir que general. Miren, ¿por qué? Porque se genera esto, ¿ve? Se genera esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos al esófago y tenemos a la tráquea. Al tener esófago y tráquea, esto es lo que caracteriza que a la entrada de aire, el niño, ¿qué se le produce en el estómago? Se le produce embalonamiento. Y también al momento de ingerir algún alimento, o en este caso, que para el niño es la leche, al ingerir la leche, cierta parte se va para el estómago, pero otra parte pasa a la parte respiratoria y permite o le genera en este caso el ahogamiento al bebé. ¿Ya? Esto se le conoce como una fístula entre tráquea y esófago. ¿Ya? Tráquea y esófago. Después, vemos otra. Ya encontramos de que hay este tipo de fístula traqueosofágica. Está la otra que tenemos prácticamente la tercera, porque son 4. La tercera, que hay una comunicación directa Miren, si se dan cuenta, es la contra de la primera. ¿Por qué? Porque ahora esta atresia esofágica está en el esófago inferior y la comunicación de esta fístula tráquea con esófago se da con el esófago superior. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de ingresar alimento se va de frente al tracto respiratorio. ¿Entienden? Y ahí puede generarle al bebé el ahogamiento y hasta se puede morir. ¿Ya? Y después está la cuarta. La cuarta, que es la fusión de las dos prácticamente. Miren. Listo. Me parece un animalito. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos dos fístulas. Tenemos doble fístula. Doble fístula traqueosofágica. Ya tenemos doble fístula traqueosofágica y a la vez, ¿qué hay? Hay una presencia de una atresia esofágica también. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de deglutir, perdón, al momento de ingerir, ingresa y se va de frente al tracto respiratorio. Esto de acá ya prácticamente ya no va, ¿no? Porque de frente viene, por gravedad, cae el alimento. ¿Sí? Esto es, o tiene que ver en parte de lo que es la fístula, las fístulas traqueosofágicas, que son 4 tipos. La más importante o la más concurrente es la primera. Esta fístula traqueosofágica con atresia esofágica es la más característica. ¿Y en qué se da? En la parte inferior. ¿Ya? Después tenemos lo que es
Eh, enfermedad de membrana hialina. No sé si ustedes saben, la membrana hialina es parte de lo que recubre, es una membrana al momento del inicio de lo que son, o que recubre la parte de la entrada de los bronquios y también de la arteria pulmonar. A veces esta enfermedad de membrana hialina hace que se pierda la elasticidad y no permita esta buena protección, se podría decir. ¿Ya? Después tenemos lo que es una agenesia traqueal. Esta agenesia traqueal es la no producción o la no proliferación de lo que es la tráquea. O sea, nada más tienes a la tráquea acá, generas el esbozo y hasta acá nomás queda. O sea, ya no sigues generando más. ¿Me entiende? Como les digo, prácticamente dentro de esas malformaciones, la más característica es esta, la fístula traqueosofágica. Fístula traqueosofágica prácticamente es la comunicación. La comunicación de ambos, de ya sea de la parte del mediastino, o perdón, de la parte anterior con lo que es la tráquea ya formada, ¿sí? Y bueno, dentro de ello es hasta el momento todo lo que concierne a la parte respiratoria. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, o algo que las pueda ayudar, las escucho. ¿Y todas las hemorropatías que ha mencionado tienen para operación o alguno muy grave que mueren? Miren, la que sí, o sea, la mayoría sí son para la parte quirúrgica, pero lo que es en sí, hay algunas que no. Por ejemplo, tenemos tenemos la tercera que se había mencionado. Esa para quirúrgica ya no se podía. O sea, como que ya era muy compleja y es muy, o sea, no son muy comunes prácticamente. No son muy comunes. Y al no ser comunes, como que, o sea, no, o es más difícil el apoyo a, ¿no? El apoyo a estos niños, pues, ¿no? En proceso de, como les dije, siempre la más característica en sí es la de la fístula traqueosofágica. En este caso, la que presenta una atresia esofágica superior y, bueno, hay una comunicación con el esófago inferior. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de Ruth, Ana Paula? ¿Todo claro? No se olviden Todo siempre claro. perfectos, no se olviden siempre las semanas. Las semanas aquí priman bastante. Las semanas son muy importantes en lo que es el inicio, el inicio de cada cosa que inicia, ya sea de la parte del aparato respiratorio, como ya sea, por ejemplo, de pilotis, ya sea de la parte de los cartílagos de sostén. Eh, los periodos repásenlo bastante porque los periodos son fijos que les toman los periodos siempre vienen. Y esto de acá, qué te da un endodermo? ¿Qué te da un mesodermo? ¿Qué primordios te da? Laringe, tráquea, bronquio, pulmón. ¿Qué te da mesodermo? Cartílago, músculo, tejido conectivo. Y las semanas, ¿cuándo inicia? O cuarta semana. La otra, ¿cuándo inicia? Tal semana.
qué semana hay respiración? Qué semana no hay respiración? ¿En qué etapa se encuentran? En esa. ¿Entienden? Eso es básico para embriología. En embriología siempre se evalúa lo que son semanas, difícil que sean días, ¿ya? Pero más se van para la semana, ¿ya? Eso nunca se olvide. Y bueno, chicas, gracias por haber escuchado la clase. De aquí se van a venir más seminarios que, bueno, se van a dar antes del examen también, ¿sí? Gracias, Carlos. Nos avisas de los demás Dale. seminarios, pues. Más bien, de aquí, en el transcurso del día, se les va a pasar lo que es estas diapositivas para que las puedan tener, ¿ya? De eso sí no se